Si quieren uno de estos, es para que le inviten un café a Víctor y Oli y eso que iban a gastar en el café lo estén guardando para enviárselos como ofrenda. Entonces el pastor ya les podrá explicar en otra ocasión bien, si quieren un vasito de estos, cómo funciona. Pero bueno, Víctor estuvo en uno de nuestros programas que se llama Voluntarios de Corazón y pues de ahí llegué yo acá. Yo vivo en Guadalajara. Y sirvo ya, si Dios quiere, en enero del próximo año cumplimos 10 años con Radical y al mismo tiempo yo sirviendo. El testimonio es para otro momento. Y les quería comentar algo que me pasó con esta prédica. Yo normalmente hago las prédicas como en pedacitos. Voy escribiendo en una libreta y tengo como lluvia de ideas y se arma. Y cuando me siento, en una hora está todas las diapositivas, todo escrito, todo. Pero a esta iglesia yo no la conozco, no los conocía. Y batallé un montón. Yo, Señor, ¿qué les quieres hablar? No tenía nada de contexto. Es más, ni siquiera me habían dicho con qué pastor iba a ir. Me dijo Víctor, voy a hablar con mi pastor para que te consiga una iglesia para que prediques el domingo. Era todo. Y yo, bueno, ¿y aquí qué aplica? Y me puse a orar y hasta que le dije, Señor, mira, dime tú, porque de plano aquí no tengo idea. Así es que si algo le ofende, si algo le cae, no es mi culpa. Porque de verdad, batallé mucho. Y cuando finalmente dije, bueno, va, no se me ocurría nada que ponerle de fotos a las diapositivas. Y usé la que ya había usado para el tema de ayer, porque dije, de verdad, no sé qué pasa aquí. Y finalmente, cuando me senté a escribir, en 40 minutos estaba terminada. Pero realmente yo sé que es porque Dios quiere hablarles algo hoy. Hermanos, yo le puse vida misionera al archivo, pero realmente la pregunta que les quiero hacer el día de hoy es, ¿estás viviendo una vida intensa? ¿Y por qué? Porque una vida intensa tiene propósito. Y vamos a ir a Juan 13, del 12 al 20. Quiero que busquen ahí en sus Biblias. Juan 13, del 12 al 20. Aquí es la cena, la última cena de Jesús con sus discípulos, festejando la Pascua. Y dice así, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado sus pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido. Mas para que sea cumplida la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermano, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Y cómo es vivir una vida intensa? Hermano, con Dios y obedeciendo a Dios. Tu vida siempre va a ser intensa. Fíjense, Jesús en 33 años salvó a la humanidad. ¿Eso es intenso? Muy intenso. Saulo tenía una vida bien programada también. En sus años de vida escribió la mitad del Nuevo Testamento. ¿Eso es intenso?
¿Eso es tener propósito en la vida? ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te dio? La Biblia nos dice en Salmos que está establecido que el hombre viva 70, en los longevos 80. ¿Cuántos años tienes y cuántos años te quedan? Estás en cuenta regresiva. Yo tengo 41 años, me quedan 39. ¿Cuántos te quedan? Es cuenta regresiva. Ojalá. Mi tatarabuelo vivió 114 años. Tengo fe, aunque no me gustaría llegar a esa edad. Pero digo, pues entre más pronto se vaya uno con el Señor, ¿verdad? Más a gusto. Pero yo quiero que pienses y que te quedes con esto de Juan, porque vamos a ir a revisar el caso de Saulo. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de una vida bien intensa. En Hechos 9, del 1 al 6, la siguiente diapositiva, por favor. Dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, con Dios y obedeciendo a Dios siempre se va a vivir una vida intensa. Saulo, si ustedes se van a Hechos 7, van a ver lo que había estado haciendo. Saulo tenía una vida profesional demasiado instalada, demasiado programada, meditada, planeada y trazada por sus padres desde la infancia. Él fue formado por Gamaliel, hebreo de hebreos. Él tenía genuinamente la creencia de que era un siervo del Señor. Él creía que conocía a Dios y a su ley y que la obedecía. Él se creía un justiciero de Dios. Y ante todo esto, y ante el pueblo y ante sus propios ojos y seguramente su familia y todo su contexto, él estaba haciendo bien las cosas. Pero era un simple hombre, iracundo, con graves problemas y profundos problemas emocionales y un nulo manejo de sus emociones. Porque alguien que no controla sus emociones va a dar problemas en donde se ponga. Delante de Dios él era un asesino. Pero aún así era amado. Si es que si tú te pones en un espejo y te avergüenzas de ti mismo, delante de Dios, eres muy amado. No importa tu pecado. Tanto así, tan amado era Pablo, que fue rescatado por Dios en esta escena que vimos. Así de grande. Pablo odiaba, mataba y aún así es objeto de la misericordia de Dios. Pablo respiraba muerte, dice la Biblia. Y miren, yo tuve un pastor por los últimos 16 años de mi vida y es la persona más ecuánime que yo he conocido en este planeta. Nunca gritó. Y miren que las sesiones de negocio se ponían bien feas. Y yo pensaba, ¿por qué? Y un día platicando con él, me dijo que los otros
eran objetos de la misma misericordia de la cual yo era objeto, o sea, Él poniéndose Él. Por lo tanto, tenía que tenerles misericordia también. Aunque lo odiaran, aunque le gritaran, aunque lo maltrataran, aunque lo que fuera. Y justo en ese tiempo que me dijo eso, yo tenía un grupo en una de las misiones de la iglesia que me tocaba atender. Tenía un grupo de adictos que atendía. Eran 3 hermanos, papá y mamá. Los señores ya eran muy ancianos y estos eran hombres cincuentones. Y yo iba a darles estudio de la Biblia. Y me sentía muy frustrada porque a veces llegaba y ya estaban bien viajados. Pero siempre tenían la mesa puesta en su patio entre la basura con el paraguas era una casa armada de basura. Las sillas y el café. Siempre. Y yo no veía progreso. O sea, estaban siempre dispuestos a estudiar la palabra, pero no cambiaban. Y un día bien frustrada llegué y le dije, pastor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ir y no veo cambio? Y siguen viviendo igual, y siguen drogándose, y siguen tomando. Y me contestó, el día que te rechacen. Hermanos, yo dejé de visitar a esas personas porque murió el papá y se cambiaron a otra ciudad con una hermana y se llevaron a la señora. No me tocó ver el cambio, pero nunca me rechazaron. Y yo le decía al pastor, ¿hasta cuándo? Dijo, ¿alguna vez te han corrido? No, hasta que te rechacen. ¿Cuándo nos deja de amar Dios? La única razón por la cual somos enviados al infierno es cuando le rechazamos, ¿cierto? De ahí en fuera Él sigue insistiendo. ¿Hasta cuándo vas a dejar de amar a alguien? Hasta que te rechace. Porque es lo que Dios hace. Y eso es un amor intenso, hermanos. Algo que no se rompe con nada. La palabra de Dios nos dice que tengamos fe, que sigamos creyendo, que sigamos luchando. Y mi gran enseñanza se resumió en esto que me dijo mi pastor. El otro es objeto de la misma misericordia de la cual tú eres objeto. Por lo tanto, lo tienes que seguir amando como Dios te ama hasta que te rechace. Y aquí con Pablo yo veo que pasó lo mismo. ¿Se acuerdan de la oración que hizo Esteban en Hechos 7? Si no se acuerdan, se los leo. Él les dice en Hechos 7 del 58 al 60, si lo quieren buscar. Pero aquí les pongo la frasecita de la oración. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién estaba ahí? ¿A quién le entregaron las ropas de Esteban? A Saulo. Todavía no era Pablo. A Saulo. Entonces, ¿por quién oró Esteban? ¿Por sus asesinos? Y por el que estaba festejándole a sus asesinos, aprobando. Saulo estaba ahí como la autoridad eclesiástica que les dijo, adelante, mátenlo. Esteban oró para que Dios no les tomara en cuenta ese pecado de asesinato a los presentes. Y en medio de esa multitud estaba Saulo, quien lo estaba disfrutando. Entonces, esta oración tuvo respuesta, porque Saulo, quien había dedicado su vida a perseguir a la iglesia primitiva, a los del camino que les llamaban, es llamado y es salvado. Alguien oró por ti para que tú estuvieras hoy aquí el día de hoy. Eso es una vida intensa, no nuestra vida natural, carnal, sino la de Dios, que desafía toda nuestra lógica y todo lo que tenemos en nuestra mente, porque Él rescata al que le hace daño, al que lo odia.
al que le falta el respeto. Él rescata al pecador y por eso estamos aquí nosotros. No por buenos. No es por buenos, sino porque Dios es bueno. Pero ahora, ¿cómo vamos nosotros a vivir esta vida intensa? Mira, Saulo no reconocía a Jesús como su Señor y Salvador y por eso no le amaba. Yo tengo una frase que siempre les digo a los chicos que vienen a los proyectos misioneros, es: nadie ama lo que no conoce. No amas a Dios y no le obedeces porque no le conoces. Entonces, nuestra tarea es conocerlo para amarlo y para obedecerlo, porque Saulo, como no lo conocía, si se fijan, en este texto le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y entonces Jesús se presenta a sí mismo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Se te estás matando solo, amigo. ¿Cómo te explico, básicamente? Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Saulo inmediatamente que conoce a Jesús? En medio de este milagro, ¿no? Ve una luz y le empieza a hablar una voz. Pablo, cuando entiende quién es, dice: él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya le preguntaste eso a Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te sirvo? Hermanos, es bien triste. He llegado a iglesias y me he sentado en mesas de familias que me hospedan y me dicen: hermana, tengo 30 años de creyente y todavía Dios no me dice qué quiere que yo haga. Ay, hermano. Entonces ha sido un convencido, pero no un convertido. No se los puedo decir porque pues me están dando de comer y me están dando de dormir, dónde dormir, pero sí tengo que confrontar con la palabra. Porque la vida intensa, la vida misionera a la cual somos llamados, se vive ya. Tienes 80 años. Si tienes 5 años, te quedan 75, pero si tienes 41 como yo, ya vas perdiendo tiempo, te queda menos de la mitad. Saulo no perdió tiempo. Inmediatamente pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y si le seguimos ahí en Hechos 9, cuando el Señor va y le dice a Ananías: oye, necesito que vayas a visitar a este Ananías. A ver, espérame. No, o sea, él mata gente. Él mata cristianos, nos está matando. Acaba de matar a Esteban. ¿Qué te pasa? Ve, porque instrumento escogido me es este. Y va a sufrir por mí. No se lo dijo a Saulo, se lo dijo a Ananías. Y Ananías, yo creo, no lo dice la Biblia, pero pues por ahí en su carnalidad a lo mejor dijo: ahí voy, que se le quite lo mañoso. Así decía un primito que me tocó, vivió en mi casa hasta los 8 años y siempre que le dabas un manazo porque agarraba algo, le decíamos: para que se te quite lo mañoso. Y después cuando él te cachaba haciendo algo que no debías hacer, iba y hacía lo mismo: para que se te quite lo mañoso. Y la gente volteaba y se nos quedaba bien de pobre niño, repetía. Pero imagínense esta escena. A Ananías le dicen: ve y dile. ¿Y Saulo qué hizo? Lo llevaron los que estaban con él, no habían visto nada, pero pues quedó ciego, hay que llevarlo, lo dejaron ahí 3 días, va Ananías, recupera la vista y empieza la carrera intensa por vivir los años de su vida para Cristo. No sabía lo que venía todavía, pero vamos a ir para allá. Saulo respondió inmediatamente: hermano, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Es tu Señor? Porque si es tu Señor, le debes obedecer.
Y déjame te digo algo. Si no estás viviendo intensamente, yo me preguntaría si realmente crees que Dios es tu Señor. Porque cuando lleguemos ante Él va a decir, y le llegamos, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros y saqué demonios. Y dice, no te conozco. Porque ¿saben con qué corazón llegó ese grupo? Con lo que habían hecho, no con lo que ellos eran y quién era Dios. Cuando yo soy hijo, yo quiero parecerme a mi papá, ¿cierto? En mi casa, ahora que nació mi sobrino, es el primer nieto. Cuando lo vimos, yo me quedé impresionada. Digo, es que tiene las mismas cejas. Ya no la tengo, pero la tenía. De mi papá, los 3 de mis hermanos y yo, somos 3. Y mi sobrino, lo primero que le vimos era la ceja, grandota así. Y ahora que está mi papá ahorita ya visitándolo y se tomaron una foto así, nada más que mi sobrino es blanco, blanco y mi papá es moreno. Pero esto de aquí está idéntico. Y yo, wow, ¿te pareces a Dios? La gente te ve y dice, wow, está igualito a Jesús, qué bonito salió. Porque sí, Jesús vivió 33 años, pero así. En 33 años fundó la iglesia. Y estás hablando de que solo trabajó los últimos 3 años. Nosotros nos tardamos 40 años en fundar una iglesia a veces. Yo conozco misiones de 40 años, hermano. Y digo, no, aquí ya se echó a perder el arroz, ya se pasó el tiempo. Pero tu vida, ¿se te ha pasado el tiempo o lo estás viviendo como hijo? Porque no hay cristianos tibios. ¿Hay cristianos o hay convencidos? Porque muchas veces estamos en la iglesia convencidos de que Dios es bueno y de que tiene cosas buenas para mí. Pero si no somos transformados, entonces no estamos convertidos. Estamos convencidos. Y estamos porque nos conviene. Porque nos tratan bien. Y las hermanas cocinan bien rico. Y digo, paz. Las iglesias están llenas de personas que buscan el beneficio de Dios, pero no quieren el compromiso de vivir una vida intensa. Se quedan sentados en las bancas o en las sillas recibiendo algo bueno, pero no reciben lo mejor porque no son salvos. Creen, y eso es lo más triste, creemos que lo somos, pero si no hemos sido transformados en carácter y en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón, no somos. La verdad, hermanos, es que el entregar la vida es bien difícil. Hay mucha gente que vive con el gran peligro de una vida sin propósito. En el primer texto que leímos, hermanos, ahí está Jesús lavándole los pies. ¿Y qué esperaban los israelitas? Un rey como David, guerrero, que los liberara del imperio romano. Hoy en día está muy en moda en TikTok, una aplicación de adolescentes, que hacen una pregunta: ¿cada cuánto piensas en el imperio romano? Y los hombres responden, no, una vez a la semana. Y es una tontería. Pero el pueblo de Israel pensaba en el imperio romano todos los días, porque estaban sometidos a ellos. Tú y yo estamos sometidos al pecado y luchamos por ser liberados. Y esperamos que Dios nos libere de nuestro pecado. Y Él quiere hacerlo. Pero estamos como el pueblo de Israel. Pues seguimos pagando los impuestos. No, pues es que no puedo vencer mi carne, hermano. Es que, pues yo soy bien chismosa, hermana. Mejor ni me cuenta. A mí me lo han dicho. Mejor ni me digas nada porque voy a contar. Híjole. No lo había pensado, pero de alguna manera. Ojalá contáramos el evangelio como contamos los chismes en las iglesias. Exacto, hermano. Muy buen tip.
También, hermanos, les dice que lo imiten a él. Entonces, ¿en qué lo iban a imitar? ¿En hacer la guerra o en lavar los pies? Y les dice que no se crean mayores que él. Porque si a él lo estaban maltratando, les esperaba lo mismo o peor. Porque ellos no eran Dios. Hermanos, dejemos de creer que la vida del creyente es cómoda. Tenemos momentos buenos, temporadas deliciosas, pero viene la prueba, vienen los problemas y ahí, si no estás listo, la ola te revuelca y te puedes ahogar. Y es cuando mucha gente se va. Jesús le advierte a sus discípulos y les dice, tienen que imitarme a mí y no esperen que les vaya bien. Y si te preguntas, ¿por qué no le encuentras sentido a tu vida? Quizá tu problema sea la falta de obediencia. Porque si fueras obediente, tendrías el problema resuelto, porque Saulo fue tan quebrantado que inmediatamente cuando supo quién era, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le respondió inmediatamente, ve y métete a la ciudad y al rato te cuento. Saulo no se puso a cuestionar, a ver, Señor, es que si no me dices bien, yo no voy. No. Él fue, luego averiguó. Y miren, aquí les puse una foto de estas 3 chicas en un viaje misionero corto que hacemos 3 veces al año, que se llama Intenso. Y una de ellas, la que lleva la carretilla, estuvo en Voluntarios de Corazón, en el programa que estuvo Víctor, pero en la 2ª generación. Y ahorita está de misionera en Veracruz y fuimos a su campo a hacer el viaje misionero. Y íbamos a hacer un evento deportivo para los niños y ellas van cargando las sillas. Y hermanos, nos íbamos riendo porque en el equipo solo teníamos un varón y era el maestro de fútbol, entonces nos tocó hacer la logística, ¿no? Llevar lo demás porque él trazó la cancha, estaba todo enlodado, bueno, entonces le ayudamos con eso, decíamos nosotros. Y los hombres, y pobrecito Joel, ¿no? Él intentó hacer lo más que pudo, pero era uno. Ya de regreso él cargó todo eso, porque ya esas fueron la primera vuelta, pero hicimos como 10. Hermanos, estas chicas deberían de estar en la universidad o casándose. Es lo que el mundo diría. Paola, la misionera, soñaba con terminar con una carrera y ahora es licenciada en misiones, pero no, Dios no le concedió hacer una carrera en otra área. Estas 2 chicas están haciendo su universidad, pero van y vienen al pueblo todos los fines de semana. Esa es una vida intensa, porque decides entregársela al Señor con todo y que no es tu sueño. Te hubiera gustado hacer otra cosa, pero Dios decidió que tenías que hacer algo más. Y quiero que anotes esta pregunta por ahí, si traes donde tomar notas o en tu celular. Y hoy, llegando a tu casa, te encierres en tu cuarto y le preguntes al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así. Ponte a orar y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios va a responder, hermano. Él no quiere guardarte ese misterio. Dios te va a responder. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer Hechos 9, del 9 al 15. Perdón, Hechos 9, 15 y 16. Dice así, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías: no, Señor, es que casi no se merece ser salvo. Ese Señor: oh, yo sé el business que traigo con él. Tú ve. Y si nos vamos al versículo 20, dice eso: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuándo? ¿Qué dice arriba? Enseguida. Enseguida. ¿Cuál era el mensaje que predicaba? Que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué perseguía Saulo a la iglesia? Porque decían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Ahora quién iba a ser perseguido? Saulo. Hermano, ¿quién te engañó diciendo que la vida del cristiano era fácil? Porque si eso te enseñaron mal. Y como nos dijo un maestro que tenía gringo: perdónenos porque les enseñamos mal, rectificamos y no les dijimos. Y nos estaba hablando de cómo se tenían que hacer misiones. Porque el cambio de personalidad y de idiosincrasia de Saulo es radical. Él está empezando a vivir una vida intensa y una vida misionera. Hermano, ¿cuántos años tienes de creyente? Piénsalo. Los que tengas. ¿Cuándo empezaste tú a predicar a Cristo? No me respondas, tú sabes tus cuentas. Y no estoy diciendo que desde el púlpito, Digo con tus vecinos, con tu familia, en tu escuela, en el trabajo, en donde tú te paras. ¿Cuándo empezaste? Porque se supone que, supongamos que tienes 20 años aquí o de creyente y no estás predicando, pregúntale al Señor: Señor, ¿sí soy salvo? Porque, pues, ¿cuántas personas han conocido de Cristo por tu testimonio? Porque eso también es prédica. Cuando la gente te ve y dice: ay, ¿a poco? Pues si tú eras bien borracho, ¿qué pasó? ¿Qué cambios hubo en tu vida cuando conociste a Cristo que han sorprendido a los demás y ha sido tu herramienta para predicar? La siguiente, porfa. Ahora vamos a ver un Saulo todavía más avanzado. En Hechos 13, del 2 al 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, esto empezó en el 7, Pablo supervisando el asesinato de Esteban, Hechos 7. Luego nos vamos, capítulo 9, conversión real, genuina, inmediata, intensa, radical. Capítulo 13, Saulo es enviado a las naciones por su iglesia, escogido y enviado por el Espíritu Santo. Saulo está siendo enviado por la iglesia que él persiguió, metió a la cárcel y asesinó. ¿Tiene sentido? Eso es intensidad, hermano. Eso es vida, vida en abundancia. Nos hemos equivocado tanto al creer que en la vida en abundancia es una vida con riquezas terrenales. Esto es vida. ¿Notaste que a pesar de todo, Dios aquí todavía no le cambia el nombre? Es unos versículos abajo, por ahí por el versículo 9, en el 13, que dice: y Saulo también es,
es llamado Pablo. Qué maravilloso. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahí nos dicen, Lucas, aquí hubo un cambio de nombre. Pero hubo un caminito. Pero si se fijan, no pasó mucho tiempo. Ahora, este hombre transformado ya está sirviendo a Dios. ¿Ya empezaste tú? La siguiente diapositiva, por favor. Y les voy a hacer, ¿cómo vivo una vida intensa? Volvemos a la misma pregunta. Aquí yo lo tenía en otro orden, pero ayer en la noche uno de los misioneros que estaba en el evento me dijo, ¿ya notaste que si volteas estas letras dice osado? Y en la mañana dije, bueno, Señor, ¿qué rollo con esta prédica? En la mañana dije, lo voy a cambiar. ¿Tienes razón? A las 7 de la mañana, hermanos, estaba, es que sí, tiene sentido. Una vida intensa se vive orando, sirviendo, ayunando, discerniendo y obedeciendo. Esta es una vida osada. Ahí dice osado. Tenemos que ser osados para servir a Dios. Osado significa una persona que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. Saulo y Bernabé estaban sirviendo, ayunando, orando junto a la iglesia cuando fueron llamados, y entonces la iglesia discernió que el Espíritu Santo decía que tenían que enviarlos. Y entonces la iglesia obedeció y los envió. Así, hermano, necesitas ser osado para vivir una vida intensa como creyente. Y quiero que se fijen muy bien lo que significa ser osado. ¿Quieres ser tú osado? ¿O estás muy cómodo siendo un cristiano sentado? Porque la vida que se vive intensamente, como dicen los chavos, vale la pena. Hoy en día les están diciendo a los chavos, a nuestros jóvenes, que la intensidad está mal. Porque si un chico o chica te habla todos los días, te dice que le gustas, que te trata bonito y quiere estar ahí todo el tiempo, no lo quieren. Porque es que es bien intenso. Ay, no, es que es bien intenso. Yo los he escuchado. He estado ahí también. Ay, no, qué enfadoso. Pero déjame te digo algo. Dios es bien intenso. Porque ¿cómo quiere Dios que le amemos? Muy, muy, muy intensamente. ¿Cada cuánto quiere que hablemos con Él? Todos los días. ¿Cada cuánto quiere que leamos la Biblia? Todos los días. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Un día o toda la vida? Quiere tener Él el control de nuestra vida. Él nos quiere controlar. Él nos quiere controlar el dinero. Él nos quiere controlar los movimientos, a dónde vamos, con quién hablamos, todo. Está bien loco ese tipo de amor. Es bien intenso, y es que Dios es bien intenso. Y el problema cultural que tenemos es que la gente, el mundo nos dice que ser intenso es malo, que a los intensos hay que huirles. Que porque se volvió bien fanático, nomás empezó a ir a esa iglesia y nada más habla de Dios. Ay, no. El mundo nos dice que es malo ser intenso. Y Dios es el más intenso de todos, hermanos. Porque Dios es osado. La palabra dice que el reino solo lo arrebatan los valientes. Nuestro Dios es valiente. Nuestro Dios da la vida. ¿Tú estás dando la vida por Él? Hermano, Esteban fue bien osado. Porque
¿Dejó que lo mataran? ¿Se pudo haber ido a esconder y correr y huir? Claro que sí. Y todavía, estando ahí en las piedras, se arrodilló y se puso a orar por ellos. No tiene sentido. No es lógico. Es osado. Porque fue una persona que enfrentó situaciones difíciles con valentía. Y murió y se entregó porque dice que se puso así, viendo al cielo. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién hizo eso? ¿A quién estaba imitando? Señor, si es posible. Es que no saben lo que hacen. Esteban era hijo. Él se parecía a su padre. Y él, pues me voy con el Señor, perdónalo si yo me voy, me va a ir mejor. Y Esteban se fue. Y miren, hermanos, en Hechos, abre tu Biblia en Hechos. Y nada más les voy a leer algunos titulares de los capítulos. A partir del 14, algunos de los títulos son: Pablo es apedreado en Listra. En el 16, encarcelados en Filipos. En el 17, el alboroto en Tesalónica. En el 19, el alboroto en Éfeso. En el 20, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo se está despidiendo de la iglesia y le dice: me voy a ir y solo tengo confirmación del Espíritu Santo que me espera tribulación y prisión. En el 21 dice: el arresto de Pablo en el templo, defensa de Pablo ante el pueblo. 22, Pablo ante el concilio. 23, complot contra Pablo. 24, defensa de Pablo ante Félix. 25, Pablo apela a César. 26, defensa de Pablo ante Agripa. Hermano. 27, Pablo es enviado a Roma. La tempestad en el mar. El naufragio. 28, Pablo en la isla de Malta. Pablo llega a Roma. Pablo predica en Roma. Estuvo fácil llegar hasta Roma. Le fue como en feria, hermanos. Hermanos, si tú piensas que vas a empezar a ser creyente y va a ser bien fácil luego llegar y que el Señor te llame y luego seas pastor y que luego tu vida va a ser bien bonita. Híjole. Pero ¿sabes qué? No fue fácil. Pero ¿cuál era la meta? ¿Para qué fue llamado? ¿A quién le tenía que predicar? A los gentiles y a reyes y a gobernantes. Agripa y Félix eran reyes y gobernantes. Y sabes que Ananías ya sabía. Y finalmente, ¿para quién son los escritos de la mayoría de las cartas de Pablo? Para los gentiles. ¿Su vida cumplió su propósito? ¿Tu vida está cumpliendo con el propósito por el cual fuiste salvo? Hermano, la vida de Pablo no fue planeada por sus padres para eso. Su vida fue planeada para enseñar en el templo como Gamaliel. Por eso lo habían mandado allá. Era ciudadano romano, él no tenía que estar en la cárcel. Los ciudadanos romanos no eran encarcelados de esa manera. Y le decían: es que no tienes delito, ya casi que si no hubieras apelado al César no estarías aquí, ahora te tenemos que llevar a Roma. Los romanos lo salvaron de ser asesinado por su propio pueblo, por los judíos. Un sobrino de él escuchó y le dijo al encarcelador, no me acuerdo qué nombre le dan,
y lo rescatan porque ya lo iban a matar los judíos. La vida de Jesús inició en el cielo, continuó en la cruz y culminó en la resurrección. ¿Dónde empieza y termina tu vida? Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hermano. Y nosotros tenemos la osadía de decirle a Dios, es que yo no voy a hacer lo que tú me dices porque es que tengo muy buen trabajo. Es que voy a entrar a la universidad. Es que tengo los niños chiquitos, Dios, yo no puedo. Es que tengo un muy buen trabajo, ¿cómo crees que lo voy a dejar? Y empezamos, es que yo no vengo a la oración porque estoy muy ocupada, pastor. Pero el domingo aquí estoy, ¿eh? Y empezamos a negociarle a Dios. Jesús es Dios. Y no le dijo a su papá, ay, no es que yo estoy aquí bien cómodo en el trono, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de venir? ¿No creen que había mejores maneras de salvarnos? Pero si con esta salvación no hemos entendido, si lo hubiera hecho de una manera más humanamente sencilla, ¿cómo estaríamos? Entrégale a Dios tu vida y no las migajas del tiempo que te sobra. Porque hacemos eso. Ay, me sobraron 10 pesos, eso voy a dar de ofrenda. Ay, el sábado 24 no puedo ir, pero ¿qué le parece, pastor, si voy el lunes 26, que ya me desocupé de mi fiesta? Así le hacemos. Muchos dicen, no voy a misiones porque eso es para unos pocos elegidos. Dios te salvó a ti, te trajo aquí. ¿A quién crees que va a enviar Dios a las misiones? Ah, no, pues a Victoria Oli, ¿no? Aquí vi que tienen a Fabiola y a su esposo también en mi iglesia, los estamos apoyando. A ellos, ¿no? Es para todos. No es para unos cuantos, porque nosotros somos unos cuantos, porque hay millones que no le conocen. Aquí, los que dicen que conocen a Dios, pero no se comportan como quien lo conoce, no le conocen. Así es que te toca a ti. Hermano, Dios no mandó a unos cuantos, mandó a la iglesia. Nos pasamos años esperando que otro vaya. Oramos por las misiones, pero que vaya el que está sentado aquí al lado. Dios es un Dios misionero, Jesús es misionero, por lo tanto la iglesia tiene que ser misionera y la iglesia somos nosotros. No hay pretextos. ¿Tú crees que puedes engañar al Señor del universo diciéndole, es que mira, yo ni canto bonito, ni predico bonito y no aguanto a los niños? Entonces, pues yo nomás me puedo quedar aquí sentado. Hay gente que tiene unas habilidades sociales que yo, siendo misionera, digo, híjole, quisiera. Porque hay gente que a donde llega hace amigos. Hermano, usa tus habilidades sociales. Eso es una habilidad. Si eres de las que llega y se hace amigo del señor de la tienda, del de los tacos y de media vecindad, eres misionero. Haz tu chamba. Pídele a Dios que te dé el momento preciso para hablarle a tu vecino. Pídele a Dios que te ponga una incomodidad por orar por cada una de las personas que tú conoces para que cuando veas la oportunidad le puedas compartir. Y no desde un punto religioso, hermano. Empieza con esto. Oye, el otro día me estabas platicando que estás teniendo X situación. ¿Me dejas orar por ti? Dejen de aprender herramientas para evangelizar a la gente. Háganlo nomás. Porque
Miren, yo a veces quisiera decir como Jesús les dijo, estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto de sus cursos. Y miren que nosotros como ministerio tenemos diplomado en línea. Pero no sirve de nada si no lo hacen. Háganlo. Dios no nos mandó a vivir 80 años a este mundo para vivir vidas sin propósito. Nos mandó a imitarlo a Él. Dios te salvó para que el evangelio fuera puesto en ti, en un vaso de barro. Para que con esa agua que hay en ti, esa agua de vida eterna, esa vida abundante, vayas y la compartas. Porque ¿qué pasa con el agua estancada? Luego ahí tenemos un problema de mosquitos que se llama dengue. Y ¿cómo se llama la otra? Chikungunya, eso. Hermano, en tu vaso el agua está estancada porque aguas. Luego causa enfermedades. Por eso nos volvemos amargados religiosos. Porque el agua está estancada y apesta. Los demás necesitan vida eterna. Y te voy a decir algo. Cuando el Señor a mí me llamó, estaba en una oficina, en una agencia de publicidad, y era la dueña, mi señora, de la cuenta de Coca-Cola. Y un día, estando en mi escritorio, me levanté porque ya no aguantaba y me metí al baño a llorar. Porque en mi mente el Espíritu Santo estaba poniendo, cualquier mono con 100 gramos de cerebro puede hacer tu trabajo. Pero allá afuera hay gente muriéndose, yéndose al infierno porque tú no le predicas. Duré un rato llorando, salí de la oficina y fui a hablar con el director. Le dije, me voy a fin de esta fecha. Se quedó viendo. Te acabo de doblar el sueldo. Te vas a ir a Coca-Cola, ¿verdad? Tenemos un documento, un contrato donde prohíbe que se puedan robar gente de la agencia. Y yo, no me voy a ir a Coca-Cola. Quisiese, pero no pudiese. Dice, entonces, ¿qué? Te di 6 meses de aumento retroactivo hace un mes. ¿Qué más quieres? Es que me voy a ir. Dice, dime por qué, por favor, porque no tiene sentido. Y le empecé a decir. Le empecé a explicar que me iba a un entrenamiento misionero. Tuve que durar como 2 horas explicando qué iba a hacer. Que iba a estar en Brasil y en otros países de Sudamérica sirviendo. Que iba a ser voluntaria, es decir, yo iba a pagar mis propios gastos. Y al final, ¿saben qué me dijo? Mira, me dice, no te entiendo. Tu puesto aquí va a estar cuando vuelvas y lo que necesites cuenta conmigo. Alguien no creyente. Y tenía fama de tener un genio, la verdad a mí siempre me trató muy bien, no puedo decirlo. Porque para mí tenía sentido, pero para él no. Yo ganaba el doble de lo que ganaba mi compañera que tenía la misma función con otras cuentas como Modelo y Farmacias Guadalajara. Y ella tenía 15 años en la empresa. Y mi pobre jefe así de, es que ya no tengo más que darte. Y después todavía tuve el descaro de pedirle el favor de una carta que dijera que yo ganaba cierta cantidad, porque para sacar la visa a Brasil fue cuando México se peleó con Brasil. Yo necesitaba un documento que avalara que yo tenía un trabajo y que estaba percibiendo X cantidad. Y me lo dio, y cuando me lo entregó en un sobre y me dice, que nadie vea. Y le digo, ay, si yo hubiera ganado esto no me iba, y ya se me quedó viendo y dice, ay, porque eran como $3,000 al mes, nunca los gané. Y el Señor sabía por qué, porque si no, no me hubiera ido. Pero hermanos, la vida osada es la que Cristo vivió. Él dejó un trono, yo no dejé nada. Él dejó el cielo. Tú no vas a dejar nada por servirle al Señor. Porque cualquier cosa que tú tengas o hagas es nada al lado de lo que Cristo dejó para venir a morir por ti y por mí.
Hermano, finalmente, la siguiente diapositiva, por favor. Quiero que vean esta foto. Este fue el primer viaje de Intenso. En un pueblo en Hidalgo que se llama Tenango. No es Tenango de Doria, que es el famoso y el turístico, no. Es un pueblito refundido que no tiene señal. Y ahí estaba Paola antes, la chica que les dije que estuvo en Radical de la foto anterior. Ese fue su primer cambio misionero, ya como misionera de tiempo completo, graduada y demás. Y les voy a decir, Paola tiene escoriosis y sufre mucho de su espalda. Enseguida está Susi, es psicóloga, trabajó en el Ejército de Salvación como psicóloga durante la caravana migrante. Tuvo que salir por burnout porque ya no podía más con la situación. Y nos acompañó a este viaje misionero. Es mi roomie, vive conmigo. Es mi tía como segunda o tercera. Tiene muchos problemas de columna en muchas vértebras. Ahorita la acaban de operar de los ojos con láser por cataratas y tiene 50 años, no está grande, no está tan grande. Fue. Enseguida está la hermana Jackie, es la mamá de Paola. Hermanos, la hermana, sus rodillas no funcionan. Pero ahí andaba, subiendo el cerro todos los días. A un lado está Mariana. Mariana tiene unos problemas psiquiátricos y fue bien medicada, pero ahí andaba. Y es tan buena para trabajar con los niños, de verdad. A un lado está su mamá, la hermana Dolores, enfermera jubilada. Se nos puso bien mala de la presión, pero ella estuvo todos los días con las mujeres, atendiéndolas y aparte enseñándoles a tejer. A un lado está esta otra chica, ella, se me fue el nombre, pero ella venía recién divorciada de una situación muy complicada. Y abajo está una niña de 10 años que es sobrina de Paola y que hace menos de un año perdió a su papá. Y lo que le dieron de la beca del gobierno lo usó para pagar su viaje misionero. Juntó y le dijo a su mamá, yo quiero ir, voy a ahorrar. Y su mamá le dijo, pero es tu beca, la voy a ahorrar. Hermanos, otra pregunta, ¿dónde están los hombres? Dios sabe. Pero otra respuesta, Dios usa lo que sea y a quien sea. No hay pretexto. En esta sierra donde éramos puras mujeres, sin señal de internet, con muy poca agua, la primaria nos dejó hacer las escuelitas bíblicas en el patio de la primaria durante el verano. La hermana Jackie, no sé cómo, de repente apareció con sillas y mesas rentadas y un muchacho que se encontró en la calle cargándoselas a la escuela. Tiene una habilidad social esa mujer. Tenían 20 alumnas en un pueblo que no hay iglesia. Teníamos 70 niños. Y algunos papás se acercaron a escuchar lo que estaban aprendiendo sus hijos. ¿No te sientes apto de verdad? Con esta colección de achaques nos llamábamos a nosotras mismas las chicas malas. Malas de la rodilla, malas de la columna. Hermanos, yo soy la que está entre medio de edad y era la más sana. Y ahorita tengo un mes con una tos. Si no te sientes apto, es una cuestión de tu corazón, no es una cuestión de tu cuerpo ni de Dios. Jesús mismo dio su vida. ¿Y por qué tú no la das? Este texto que les puse ahí, Hechos 20:24, es el texto lema de Radical. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este es Pablo
con la iglesia de Éfeso, despidiéndose de ellos y diciendo, voy a Jerusalén y no sé lo que allá me ha de acontecer. Solo tengo testimonio del Espíritu Santo de que me espera tribulaciones y prisiones, pero de ninguna cosa hago caso. Hermano, ¿por qué si Jesús mismo no le tuvo miedo a dejar su reino por venir a morir por nosotros? Tú tienes miedo de dejar tu comodidad por venir a servirle a Dios. Hermanos, sinceramente, ¿quiénes nos creemos? ¿Quiénes nos creemos que nos sentimos más inalcanzables que Cristo mismo? ¿Eres más valioso que Cristo de verdad? ¿Cualquier cosa que estés haciendo es más importante que gobernar el cielo? ¿Eres cristiano o eres convencido? Vamos a orar. Bendito y amado Salvador, gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. No te merecemos, Señor, pero te ha placido salvarnos. Y en ese nombre, Señor, servimos y adoramos. Trata con cada uno de nosotros para que dejemos de creernos tan importantes y tan ocupados que no podemos obedecerte. Señor, haznos osados. Danos una vida intensa, una vida misionera, una vida que te sirve en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, con lo que ya tú has puesto en nuestras manos. Bendícenos, Señor, y úsanos para tu gloria, porque el único que debe brillar aquí es Cristo, eres tú. Y por eso la salvación solo es por fe. Danos fe para obedecer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos.